Hola a todos, ¿qué tal estáis vosotros? Espero que bien. Bueno, como algunos ya lo sabréis, habrá un eclipse total de luna este 13 de marzo de 2025, y se verá en prácticamente todo el continente americano y partes del oeste de Europa y África, y antes de pasar a ver los horarios y detalles del eclipse, ¿qué es un eclipse de luna? Un eclipse lunar es un evento astronómico que sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando un cono de sombra que oscurece a la Luna, haciendo que la superficie de la Luna se vea con un color rojizo. Hay tres tipos de eclipse: penumbral, parcial y total. El eclipse penumbral ocurre cuando la luna pasa por detrás de la Tierra, pero no es alcanzada por la umbra, la sombra que la oscurece de color rojo. Es el eclipse que menos vale la pena ver, ya que quizá por ejemplo justo en este momento esté ocurriendo uno y cuando sales a verlo, ni siquiera lo notarías ya que nomás se oscurece su brillo y ya. El eclipse parcial es cuando la luna se oscurece de color rojo pero no al completo y parece que la luna estaba en fase creciente o menguante. Por último, el eclipse total es cuando la luna se oscurece al máximo y si está la noche muy oscura, apenas se ve la luna porque el color rojo es algo color negro como Justin. Ahora sí pasemos al eclipse de mañana en la noche. El eclipse iniciará con una luna llena en dirección de la constelación de León, y se encontrará a una distancia de aproximadamente 400.000 kilómetros. Cabe recalcar que el eclipse en América del Sur se podrá ver en horas de la medianoche o madrugada al completo, pero en el medio y este de Brasil, se podrá ver en fase total o parcial antes del ocaso de la luna. Y en donde se verá mejor y más temprano, es en Norteamérica ya que en México y el Caribe iniciará casi a las 10 u 11 o 12 de la noche del 13 de marzo. Y ahora les mostraré en dónde se verá cada fase del eclipse de este a oeste. En el medio de África y el este de Europa iniciará en su fase penumbral antes del ocaso, luego en el medio de África y Europa se verá en su fase parcial antes del ocaso, luego al oeste de los dos continentes se verá en su fase total, en el Atlántico se verá en su fase parcial después de su fase total antes del ocaso, y luego en partes de Sudamérica en su fase penumbral acabando en el ocaso. En la zona central el eclipse se verá en todas sus fases completas de principio a fin. En el Pacífico saldrá la luna con su fase penumbral iniciada, luego en el este de Nueva Zelanda saldrá la luna en su fase parcial iniciada, luego en Nueva Zelanda y este de Australia saldrá la luna en su fase total y parcial, y en el medio de Australia saldrá la luna en su fase penumbral después del ocaso del sol. A continuación les mostraré los horarios de cada país de América más la de España. En Colombia, Perú, Panamá, el oeste de Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Puerto Rico y Cuba el eclipse se verá con una cobertura de un 100%, la hora de inicio del eclipse es a las 10:55 de la noche. En Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Belice y Honduras se podrá ver con cobertura de un 100%, la hora de inicio del eclipse es a las 9:57 del día miércoles 13 de marzo. Al sur de México se podrá ver con cobertura de un 100%. La hora de inicio del eclipse es a las 8:57 de la noche del 13 de marzo. Al norte de México, o sea donde yo vivo se podrá ver con cobertura de un 100%. La hora de inicio del eclipse es a las 8:57 de la noche del 13 de marzo. En Argentina se podrá ver con cobertura de un 100%. La hora de inicio del eclipse es a las 12:57 de la madrugada del 14 de marzo. En Chile se verá con cobertura de un 100%. La hora de inicio del eclipse es a las 12:57 de la mañana del 14 de marzo. En Bolivia se puede ver con cobertura de un 100%. La hora de inicio del eclipse es a las 1:09 de la mañana del 14 de marzo. En Paraguay y Uruguay no vale la pena levantarse ya que el eclipse nomás se verá en su fase parcial antes del ocaso y en Brasil la luna ya se debió de haber ocultado incluso antes de haber iniciado su fase parcial. En España el eclipse se verá con cobertura de aproximadamente 90% y la hora de inicio del eclipse es a las 4:57 de la mañana del 14 de marzo. Si les gustó esta información para el eclipse de mañana, no olviden suscribirse y darle like al video y recuerden que para ver un eclipse el cielo debe estar despejado, que por cierto en donde yo vivo va a estar nublado y posiblemente no se vea el inicio, pero si el eclipse en la medianoche se verá con cielo despejado, y para ver un eclipse de sol es necesario tener gafas para eclipse originales y auténticos para no sufrir daños en la retina, y sin más que decir, nos vemos en la siguiente, manden fotos del eclipse y ahora sí de verdad XD. Chau chau.